Lo único constante es el cambio, un postulado emitido hace 2500 años aproximadamente y con mucho desierto. Lo que no sabía Heráclito de Éfeso en ese momento es que el cerebro humano es un experto en eficiencia y tiende a crear atajos neurológicos que le permiten cierto confort en el procesamiento de datos que son repetitivos. Esto es algo muy bueno. Lo malo es que frente a ideas disruptivas o innovadoras crea una gran resistencia y esa resistencia nos limita frente a las transformaciones. Y lastimosamente hay otra gran verdad y es que quien no se adapta al cambio desaparece. Esto le sucedió a Nokia cuando rechazó a Android. También Yahoo tuvo la oportunidad de comprar a Google. Lo que sucede es que en ese momento era el líder de los buscadores y valía más de 125.000 millones de dólares y bueno, lo dejó pasar. Kodak también se enfrentó a una situación similar y es que rechazó la tecnología de las cámaras digitales porque el core de su negocio estaba enfocado más bien en los rollos fotográficos para poderlos vender. Blockbuster rechazó a Netflix y bueno, así va la historia de todos. Los líderes de esas organizaciones podemos decir que tomaron esas decisiones por pragmatismo financiero, por miedo, por falta de visión, pero básicamente estas decisiones obedecen a una falta de entendimiento de cómo funciona el cerebro humano y cómo debemos responder ante esos cambios. Es una situación de la cual no se salva nadie. Desde mi historia personal tengo entonces un suceso similar y es que hace un par de años, tras haber tenido que enfrentarme a una cirugía mayor, al final, después de un proceso de recuperación un poco tortuoso, estaba frente a una decisión. Por un lado tenía que retomar los negocios y las empresas que lidero, pero por el otro tenía una idea que había estado madurando durante todo este proceso. La idea consistía en crear un modelo que mediante la interacción digital y el uso de datos además de la optimización de procesos logísticos, pusiera en manos del consumidor los productos del supermercado a un precio muchísimo más competitivo. El problema era que mis habilidades habían sido adquiridas en otro tiempo y en sectores más tradicionales, como la construcción. Además de eso, tenía miedo de salir de mi zona de confort, pues había estado un año totalmente quieto y básicamente mi cerebro lo que me decía era, haz lo que sabes hacer. Eso es una situación que te frena, que te bloquea. Sin embargo, sabía que la transformación digital era una realidad inminente y más que una realidad inminente, una necesidad. Tenía entonces que reprogramar mi mente, abrir las nuevas experiencias y adquirir de manera acelerada las habilidades que necesitaba para poner en funcionamiento a Mercasmart. Al final eso hice y asumí todos los retos que esta nueva empresa me suponía. Esta situación es muy similar a la que estamos viviendo hoy, producto de la pandemia. Básicamente el marco general es que tenemos de un lado un virus que nos impone nuevas formas de interacción y por el otro patrones de comportamiento basados en el contacto social y en modelos económicos apegados a formas tradicionales de desarrollo. Pero por fortuna con la salvedad de que tenemos nuevas tecnologías que nos permiten una interacción optimizada, y no solo en lo social, sino en la producción y en el entendimiento del entorno, pero que requieren una estructura de pensamiento acorde a la velocidad y el grado de innovación que tiene. Es así como tenemos hoy aquí ya la revolución 4.0. En esta revolución hay tres elementos que son fundamentales. Uno es el Big Data, el otro es la inteligencia artificial y el Machine Learning. Alrededor de estas tres gira todo lo que es la revolución industrial, que es prácticamente la automatización óptima de los procesos, basados en la captura de grandes bloques de información y su procesamiento de manera ultra eficiente, hasta llegar a conclusiones altamente segmentadas que nos permiten tomar decisiones con mejores elementos de juicio, a la vez que le permite al software de inteligencia artificial desarrollar un aprendizaje de los datos procesados y así ir mejorando el proceso de automatización. Recordemos que aunque las máquinas nos saben dar muy buenas respuestas, quienes saben formular las preguntas somos los seres humanos. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de elementos como la inteligencia artificial, creemos que ya Skynet llegó, que Terminator va a destruir a toda la raza humana y no es así. Lo que no nos damos cuenta es que hay áreas
como la medicina, la biotecnología, el comercio, la educación, en fin, muchísimas áreas que ya tienen tecnologías que toman datos, los procesan de manera ultra eficiente, aprenden patrones de comportamientos y dan resultados exactos. Muy a grandes rasgos, esto es la inteligencia artificial, y el machine learning es el proceso de aprendizaje que tienen las máquinas sobre este tipo de conductas, y lo vemos a diario con los celulares que tenemos en nuestras manos, los procesadores de voz, los asistentes y todo esto, pues lo que hacen es eso, procesar la información que les estamos dando y de manera muy eficiente darnos respuestas anticipadas. Ya sabemos entonces que el insumo principal de la adaptación a esta cuarta revolución está en nuestra mente, que a pesar de la habilidad que tenemos para transformar nuestra realidad, nos limitamos a patrones de comportamiento que nos impone nuestro cerebro. Tenemos entonces que hacer un esfuerzo adicional y transformarnos, pero sumado a la transformación de nuestra mentalidad, hay 3 habilidades que son importantes durante este proceso. La primera tiene que ver con el aprendizaje constante. Debemos entender, o mejor, ser conscientes que la mejor manera de adaptación es la adquisición rápida de conocimiento. El problema es que las tecnologías que ahora tenemos avanzan en progresiones geométricas, mientras que los modelos educativos avanzan en progresiones aritméticas. Esto nos ofrece una limitación, por eso es importante tener la habilidad del aprendizaje constante como una constante, valga la redundancia, en nuestra vida. La otra habilidad importante a desarrollar es la transdisciplinariedad. Inicialmente creíamos que el conseguir una especialidad era una forma buena de adaptarnos al cambio. Luego vimos que la multidisciplinariedad era una forma óptima porque pues conjuga varios elementos. Pero la revolución 4.0 requiere transdisciplinariedad, que es tomar los elementos de un área del saber y traspasarlos a otra, creando un enfoque holístico de todo lo que es el conocimiento. Es algo así como tomar la información o los conceptos aprendidos en áreas como las ciencias de la información y aplicarlo en biomedicina. Es algo más abarcante acerca del conocimiento. La tercera herramienta o la tercera habilidad que debemos desarrollar es la conciencia social y ambiental. Esto debe quedar muy claro, pues el beneficio individual solo es posible a partir del beneficio colectivo, y lo experimentamos cuando utilizamos herramientas como Waze, por ejemplo, y es que si un usuario no suministra datos como la ubicación, reportes de accidentes o algo así, los demás usuarios no van a poder disfrutar de esta herramienta, no van a poder ser beneficiarios de esta herramienta. Eso sucede con las economías colaborativas, porque además generan un impacto ambiental, toda vez que trascienden ese beneficio individual y llegan a tener un beneficio colectivo. Esto es muy importante porque se espera que eso le dé sostenibilidad al sistema y sostenibilidad a esa idea, además de lograr trascender el crecimiento económico como único fin de las organizaciones. Así pues, la clave de la adaptación a este cambio es ser conscientes que debemos disponer nuestra mente a la adquisición de conocimientos y habilidades nuevas para aprovechar el mundo de oportunidades que nos ofrece la Revolución 4.0 y así transformar el mundo, pero desde nuestra mente. Recordemos que los hombres racionales se adaptan a los cambios, mientras que los irracionales persisten en la idea de que el mundo se adapte a ellos. Por ende, el real progreso en todas las aristas de la vida consiste en entender que el cambio es natural, pero la transformación es opcional. Gracias.